Bueno, muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Novoa y pues queremos darle nuevamente la bienvenida a todos nuestros participantes y pues agradecemos toda su asistencia. Eh, digamos, nosotros somos la empresa Gadier Sistemas Profesionales de Información Limitada, desde la cual les extendemos la invitación a esta charla sobre transformación digital, la segunda parte. Ya habíamos tenido una primera parte. Y en cuanto a eso, pues lo que les queremos comentar es que Gadier Sistemas Profesionales de Información Limitada es una empresa de más de 35 años en el mercado, con experiencia en el desarrollo de proyectos y programas en gestión documental, tanto física como electrónica. Nosotros contamos con diferentes servicios que se adaptan a las necesidades de todos nuestros clientes y con los cuales ustedes pueden consultar a través de nuestra página www.gadiersistemas.com. Ahí se encuentran todos los servicios específicos para todos los que estén interesados. Bueno, ya para entrar en materia, digamos, decimos que el objetivo de esta charla es dar herramientas para aquellas personas o empresas que estén ingresando o han pensado de pronto complementar sus conocimientos para garantizar que un documento se recupere en el tiempo, cumpliendo con todas las características básicas de lo que es un documento electrónico. Antes de dar inicio a esta charla, pues queremos hacerle algunas recomendaciones a las personas que nos están acompañando el día de hoy, los cuales pueden hacer sus preguntas o comentarios en el chat de la videollamada y una vez nuestra ponente termine, pues los vamos a estar atendiendo. También se realizará la grabación de la sesión para posterior consulta en nuestro canal de YouTube. Se tiene estimado 1 hora para la capacitación y un tiempo para las respuestas. Entonces, ya para eh, entrar, pues el día de hoy nos acompaña la doctora María Claudia Gaitán Didier, quien es la gerente de la empresa Gadier Sistemas Profesionales de Información Limitada, quien cuenta con más de 38 años de experiencia en temas de gestión documental, centros de información y bibliotecas. Ella es profesional en bibliotecología y archivística de la Universidad de La Salle, magíster en educación de la Universidad de La Sabana, autora de la compilación colombiana de disposiciones legales en el área archivística, normativa de la gestión documental en Colombia, avalado por el Archivo General de la Nación como documento único en su género hasta el momento. Es coautora también del libro El Sistema de Gestión Documental Módulo 1, Generalidades del Sistema. Ha asesorado proyectos a nivel nacional en materia de sistemas de gestión documental y en sistemas de gestión documental electrónico de archivo, entre otros muchos más temas que ella nos puede colaborar. Entonces, pues, doctora María Claudia, le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días todos, todas. ¿Cómo les acaba de ir? Voy a compartir pantalla. ¿La están viendo todos? Sí, muchas gracias. Sí, señora. Gracias. Sí, sí. Bueno, como decía el señor Novoa, ya esta es la segunda charla que hablamos sobre todo lo que es transformación digital y vendrán otras, porque uno de los objetivos de este programa en cuanto a transformación es irles dando tips y todos que se puedan ir implementando gradualmente dentro de las compañías. Entonces, en este módulo vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con la tabla de retención documental electrónica de archivos. Va a ser una exposición magistral y preguntas, como decían, al final. El objetivo es identificar las series documentales electrónicas que entrarán en el proceso de transformación digital y otro es ya identificar aspectos fundamentales, cómo se elabora esta tabla de retención documental electrónica, que indudablemente es el punto de interrelación de lo físico con lo electrónico, ¿sí? Entonces, la tabla electrónica es fundamental y si ustedes recuerdan, los que estuvieron en el anterior, hablábamos que en un momento determinado la transformación digital está en una nueva forma de pensar y una equivalencia funcional, en donde de acuerdo a lo físico también debería ir
coordinado con lo electrónico, con los ajustes pertinentes, siempre buscando cumplir con las características de autenticidad, fiabilidad, integralidad, inalterabilidad, disponibilidad y conservación y preservación. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Qué es importante para empezar a montar todo esto? Saber que estamos en un sistema de gestión de documentos electrónicos, ¿sí? Y recuerden siempre equivalencia funcional, que tenemos un marco normativo que muy probablemente la siguiente charla o dos más hablaremos solo del marco normativo desde el punto de vista del documento electrónico. ¿Por qué? Porque es que en este es donde estamos basando y es como la sombrilla que nos protege. Puede haber tecnología, puede haber muchas cosas, pero tenemos que tener un marco normativo que está dado por las normas, leyes, que al final les comentaré muy brevemente el tema. Como siempre manejamos, es un modelo de sistema sistémico donde hay una entrada, un proceso y una salida. Dentro del siempre hay una planeación y producción de documentos, hay unos procesos y unos productos como tal, que aquí que vamos a resaltar en las tablas de retención electrónica, teniendo en cuenta que ya existan, o si no, cómo vamos a ir manejando los principios rectores de la política electrónica que tengan ustedes. Estoy segura que el 99.9% ya está con tecnología implementada, de pronto no tan estructurada, pero la tienen. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que vayan teniendo herramientas de ir interrelacionando cosas para que garanticemos, vuelvo y les digo, que el documento sea recuperable en el tiempo, teniendo en cuenta las características fundamentales. Y saber que ustedes tienen que tener un comité de archivo. Esto es fundamental para eso. Y siempre hay una retroalimentación para el mejoramiento continuo. Es decir, todos los días vamos a ir mejorando dependiendo de la evolución tecnológica o la evolución de las normas legales o el crecimiento de la compañía, dependiendo. Ese es cíclico y evolutivo totalmente. En la anterior charla habíamos hablado, fuera de algunos temas aparte, que dentro de esta transformación digital deberíamos siempre tener como unos pasos, porque es que a veces nos vamos de una a digitalizar es decir, creo que les comentaba en ese entonces, a nosotros como empresa nos llama a decir, necesito que me digitalice estos archivos, pero los tiene organizados, sabe qué es, en qué plataforma los va a colocar, qué es lo que busca totalmente. Cuando no se tiene muy claro esto en un prediseño de qué es lo que realmente se requiere, entonces tenemos, y ya les cuento un caso particular. Luego viene un diseño, pruebas, implementaciones y ejecución como tal. En este prediseño, que es el que les decía, por ejemplo, ya nos encontramos con una empresa que les comentaba la vez pasada que dijo, yo quiero digitalizar, y se metieron, consiguieron el gestor documental, subieron toda la información, pero resulta que no hicieron unos puntos fundamentales. Por ejemplo, la empresa hizo eso sin tener tablas, sin tener clasificada la información. Entonces, estructuró, mandó los 2 millones de documentos o lo que fuera, y los puso al servicio de todo. Y resulta que, como no había una tabla ni una clasificación como tal, salieron documentos privados, clasificados, confidenciales, a la luz de todo el mundo, las actas, todo se fue. Entonces, cuando cayeron en cuenta, les tocó reversar todo el proceso, precisamente porque no hubo un prediseño, que es lo que se necesita. Entonces, aquí sabemos, y la sugerencia en este momento es empezar a desarrollar lo que son las tablas de retención documental, que es como el punto de partida, como les decía, el punto de interrelación entre lo físico y electrónico. Habíamos hablado también que todo esto tenía que estar relacionado a este prediseño con quién era el autor, el soporte, según el tipo de soporte que se tenía, el tipo de información con su clasificación, el entorno en donde se va a conservar, en qué parte del ciclo
del documento estoy, porque una cosa es el documento de archivo y el otro, el documento electrónico, el otro es documento de archivo, ¿sí? Uno está dentro de su ciclo de gestión y otro es cuando ya se ha cerrado expediente. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? El uso que se le va a dar. Y quiénes son los que tienen la función, según la función, los procesos, qué vamos a hacer con esto. Y aquí entramos porque es otro esquema, que es si todo esto se va montando por procesos o por tablas. O si yo elaboro las tablas desde el punto de vista funcional o lo elaboro desde procesos. Ambas podrían ser desde el punto de vista de la norma, se habla desde la función. Y esto se forma entonces y establece, porque la tabla de retención es uno de los instrumentos archivísticos fundamentales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de nuestros documentos electrónicos, todo lo que tenemos en el sistema, tenemos que empezar a mirar cómo le creo este instrumento llamado tablas de retención con equivalencia funcional. Recuerden que la equivalencia funcional es físico, electrónico, deben ser semejantes y habrá las modificaciones propias que se requieran desde el punto de vista tecnológico. Es una relación de series documentales. Esto nos permite planear y organizar todos nuestros archivos electrónicos, porque nos va a crear expedientes, archivos, nos va a dar un orden secuencial, de pronto nos permite la foliación en aquellos que requiere una foliación electrónica, nos permite evaluar qué de toda esa información es la que va a trascender en el tiempo y cuál no. También esta es una herramienta guía de los procesos para poder seleccionar, eliminar, eh, vuelvo y digo, en el archivo físico electrónico. Por eso la importancia. Este instrumento nos sirve, por lo tanto, cómo planeamos nuestros archivos electrónicos, cómo va a ser la organización, cómo los vamos a controlar, cómo vamos a recuperar toda esa información. Si ustedes ven el objetivo como tal, uno más, no uno, sino como el fin de la gestión documental es controlar que la información que llegue sea recuperable en el tiempo, manteniendo sus características y que sea leíble, ¿sí? Y ahí creo que hablábamos en la charla anterior algunas recomendaciones desde todo lo que es ya las migraciones de información. Hasta ahí como en términos general. Aquí ya empezamos a entrar ya en la parte de la operativa, diría un poco, de las tablas de retención, que no es diferente a la anterior, sino que en esta estamos mirando es todo lo que es la política corporativa que tiene de gestión documental su compañía. En este momento, la compañía tiene claro cuál es el formato en que se va a trabajar, cuáles son los aplicativos, cuáles son los software, cómo se va a manejar, cómo va a garantizar que las diferentes características que tiene el documento electrónico de autenticidad, integridad, fiabilidad, inalterabilidad, disponibilidad y conservación estén presentes en todos los documentos que estoy yo generando o recibiendo. ¿Existe esto en la compañía? Si esto existe, es una buena herramienta para poder desarrollar cosas. Si no existe, me toca, vuelvo y les digo, las tablas de retención me pueden dar muchos lineamientos para poder incorporar cosas, porque muchas veces se ejecutan, pero no están documentadas. Y recuerda que lo que no está documentado no existe, ¿sí? A mí me llamaba mucho la atención hace poquito en una de las noticias de una persona de estas del gobierno, creo que es el de PAE, que llegó y lo primero que él dijo, vea, tengo que organizar la gestión documental, porque es que no encuentro nada.
no encuentro información, no hay ni física ni electrónica. Entonces, ¿cómo opera? Porque es que la gestión documental, es decir, los documentos, la información que tengo, es vida para las compañías. Entonces, ¿cómo está esto? Entonces, un primer aspecto es revisar si esto existe, como cuando hablamos de las tablas de retención documental en documento físico, miramos cuáles son las políticas y demás que ha manejado desde el punto de vista físico. Aquí tenemos que mirar electrónicamente qué tengo. ¿Qué dice la compañía para garantizar la fiabilidad? ¿Qué dice la compañía para garantizar la autenticidad? ¿Sí? Entonces, ¿existe o no existe? Entonces tenemos que empezar a mirar eso. Ver si hay manuales. Si hay información aquí, muy probablemente hay manuales. Si no tenemos esto claro, pues muy probablemente no tenemos nada escrito. ¿Sí? Tenemos que, en la misma forma que el documento físico, en el documento electrónico, pues son las mismas áreas, lo que pasa es que generan en dos formas, en dos medios distintos, el físico y el electrónico, en dos soportes. Entonces tengo que mirar mi organigrama, qué está manejando cada área electrónica y física. Esto nos lo va diciendo las tablas de retención. Y mirar a término general las normas. Como les decía, muy probablemente vamos a desarrollar otra charla solo desde el punto de vista normativo. Aquí, dentro de las políticas corporativas que estábamos hablando, mirar si dentro de la parte electrónica yo tengo ya políticas claras desde el punto de vista, perdón, de técnicos, en la parte técnica de producción, cómo operan comercialmente. Entonces, porque normalmente lo llaman a uno, necesito controlar la parte comercial con digitalización. Bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se maneja? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que debe guardarse? ¿Qué no? No necesito desde el punto de servicio al cliente. Entonces, ¿cómo manejo lo del servicio al cliente? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la compañía desde el punto de vista electrónico? No es que voy a comprar un software de gestión documental que me haga magias. Recuerden que la tecnología solamente es una herramienta que me permite a mí mejorar productividad o algo. Pero si yo no le doy la información ordenada y clasificada, pues no me va a dar nada de otra forma, sino desorden. Entonces, por eso la importancia del prediseño, de saber para dónde voy para poder diseñar qué es lo que quiero. Mirar qué estrategias y qué estructura para todo esto tengo yo en un momento definido. Dentro del punto de vista de la estructura, que aquí empieza a desarrollarse toda la conformación de la tabla, que los que lo tengan físico, que muy probablemente yo diría que ustedes también un 90% ya debe tener una tabla de retención. Pero para los que no lo llegan a tener, yo tengo que tener claro el organigrama de mi compañía. ¿Cuáles son las responsabilidades desde el punto de vista de producción documental? El marco como tal se defiende y se desarrolla. ¿Qué procesos desarrolla y procedimientos? Porque todos estos procesos y procedimientos están soportados por documentos. En una charla anterior también hablábamos, dentro del sistema de gestión de las compañías, se habla de muchos sistemas, el de seguridad y riesgos profesionales, el de calidad, todo eso está soportado por documentos físicos y electrónicos, por evidencias. ¿Cómo está dentro de mi compañía esto? Hay actividades puntuales y aquí desarrolla, pues, quién es el responsable como tal de cargos. ¿Esto por qué es importante? Porque es que este me lleva a empezar a estructurar todo lo que es mi sistema de organización. Si recuerdan, también decíamos dentro de todo el proceso archivístico hay uno que es el de planeación y otro todo lo que tiene que ver con la función archivística. Siempre les voy a hacer mención a esas charlas anteriores que ustedes tienen, pueden acceder a ellas en cualquier momento porque están en las plataformas, en nuestras redes, para que puedan ir enlazando información. Entonces, aquí entramos dentro de la función, una de las funciones, que es de las funciones archivísticas, está la organización, que me habla de tres grandes momentos.
la clasificación del documento electrónico, la ordenación del documento electrónico y la descripción. Es decir, cómo tengo yo clasificada mi información, cómo la ordeno aquí y qué índices o demás puedo recuperar de esta. Y aquí en la clasificación se habla, y aquí arranca todo lo que es la parte de la... Con base en este principio se inicia todo lo que es la estructura de la tabla de retención, tanto física como electrónica, desde el punto de vista del principio de procedencia y orden original. Porque aquí nos va a decir es su compañía tiene secciones, subsecciones, series, unidades archivísticas y unidades documentales. Las tablas, vamos ahorita a verlo, se basan en las series documentales. Entonces, aquí empezamos a estructurar totalmente cómo sería el origen y todo de nuestra compañía. Entonces, tomamos la clasificación, digamos lo que es el principio de procedencia, donde decía, hay secciones, subsecciones, series, series. Resulta que si vemos un organigrama, hay una presidencia, una gerencia, unas subdirecciones, cada una de estas secciones o partes de una compañía tiene una función y unas características particulares. Entonces yo podría decir que dentro de la jerarquía de las compañías hay un área normalmente financiera, hay una de recursos humanos, hay una de técnicas, hay una de producción. Cada una de estas áreas como tal me genera y tiene responsabilidades particulares que me van dando procesos y estos me generan documentos como tal. Entonces, en esto, aquí surge la serie documental. Si fuéramos a hablar, que es como la que normalmente se presenta porque la manejamos todo, que es la de recursos humanos, normalmente puede haber una sección que se llama vicepresidencia administrativa, con una subdirección que se llama gestión humana, y gestión humana puede desarrollar varias series, es decir, varios grupos de documentos. Entre esos tenemos las historias laborales, todo el riesgo laboral, el riesgo de seguridad del trabajo, y estas va generando a su vez una serie de expedientes y documentos, que es lo que vemos más adelante un poco. Entonces, ¿qué es importante definir y que tenemos en nuestra tabla? El fondo documental. ¿Sí? El fondo documental se dice que es la totalidad de los documentos que conforman una compañía. Entonces, hay momentos donde hay compañías, sí, que de pronto son como hermanas de otras, llamémoslo así. Entonces, cada una tendrá su propia documentación. No es que aquí hay una sola persona que maneja las dos compañías, no importa, pero cada documento, cada grupo documental, cada serie documental hace parte de una compañía. Entonces, el fondo documental, lo primero que tenemos que tener claro, entonces, cuál es mi fondo documental, es decir, cuáles son los documentos que genera mi compañía. Y de ahí se desprenden, desde el punto de vista de la valoración, dos grandes momentos, diría uno. Las tablas de retención documental, que son las que estamos desarrollando, y las tablas de valoración documental. Las primeras hacen referencia a todo lo que tiene que ver con los archivos de gestión o archivos que se cierran, llamamos así. Y las de valoración corresponden a aquellos fondos acumulados que existen antes de. En el caso, por ejemplo, electrónico, si vamos a la equivalencia funcional, hoy ustedes en un 99% deben tener implementada mucha tecnología. Normalmente la primera que montan es contabilidad y recursos humanos.
Hoy en día tiene unas características y podemos decir que todo esto está dentro de un fondo ya acumulado, hay una serie de información ahí, eh, con algunas características, puede que bien planeados, puede que bien estructurado, como puede que tengan algunas falencias o algo que lo hayan evidenciado en la búsqueda de recuperación. Entonces, cuando yo reviso esto, debo hacer siempre un corte, porque de aquí en adelante es lo que yo estoy revisando del hoy para adelante y esto es lo que tengo atrás. Entonces, si bien es cierto, hay un análisis de información desde el punto de vista del origen, de la historia, las políticas, puede que las políticas electrónicas, si existieran para este fondo documental, pueden ser diferentes a las de hoy en día, porque puede que la política electrónica anterior no contemplara la firma certificada, por decir algo, sino simplemente tendría una firma sencilla electrónica, ¿sí? o no tendría, o no tendría firma, sino simplemente es un documento escaneado y unos documentos que llegan por otros medios como tal. Anteriormente de pronto no teníamos redes de información, redes sociales, no teníamos un WhatsApp. Entonces, hoy en día me llega mucha información acá que no existía acá. Entonces, por eso debo hacer los cortes siempre para no confundirme. Porque es que hay veces trato de trasladar la política de tablas a fondos acumulados. Esto ocurre tanto en archivos físicos como electrónicos y realmente se generan, no sabría decir cómo se, con el término, se generaría desastres de pronto cuando yo, sin tener en cuenta la política, el organigrama y todo lo que hay en mi historia de la gestión documental, llámese física o electrónica, quiero aplicarle la del presente. Entonces, aquí hay que tener un cuidado muy especial. Es, yo reviso mi proceso, yo reviso mis series, yo reviso mi tabla y sobre eso empiezo a montar la estructura como tal o a actualizar mis archivos electrónicos para que cumplan con las características y que yo como gestión documental pueda más adelante dar respuesta con documentos fiables, confiables, íntegros y leíbles. Es decir, que yo lo pueda recuperar, pero que los pueda leer. Aquí les refuerzo lo que estaba diciendo. El fondo documental es totalmente la compañía. Las secciones son grupos de documentos que por función o proceso generan las áreas o dependencias. Y estos son las secciones. Entonces, vicepresidencia y recursos humanos. Las series, que aquí es donde normalmente las personas se enredan, son ya los grupos particulares que produce. Normalmente se dan en plural, se dan con mayúscula fija, y aquí entramos a mirar dentro de estas series, porque yo puedo hablar de historias laborales, pero puedo hablar de historias laborales por zona, del norte, del sur o por contratación, historias laborales de personal de contrato a término indefinido, contratos en labor de obra, es decir, ¿cómo manejo yo esta serie que está relacionada? Tengo actas de junta como serie, pero también tengo actas de comité primaria, actas de operaciones, actas técnicas. Entonces, aquí empiezo a definir qué son y cuáles son las tipologías que en un momento determinado está en cada una de estas. Y estas tipologías me forman las unidades archivísticas. Aquí es importante que tengan claro eso, porque la unidad archivística es el expediente electrónico, ¿sí? Es la que me forma como tal el expediente de la historia de hoja de vida del señor Gonzalo Morero. La unidad archivística en el electrónico corresponde a los documentos del proyecto de construcción en una constructora del edificio Vivienda Nueva para Siempre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que hay veces esto se confunde, eh,
con la tipología y no necesariamente. Es decir, la unidad archivística es la suma de lo que me conforma un asunto en particular. Entonces, cuando yo estoy armando las secciones, yo abro mis carpetas electrónicas, mis archivos electrónicos, por área puede ser, y por la sección, miro las unidades archivísticas como tal, como el grupo de documentos, y aquí siento a mirar la unidad documental, que es el documento como tal que conforma esto. Entonces, la solicitud de empleo, los exámenes médicos, ese es el que me configura totalmente esto, ¿sí? Si nos fuéramos desde el punto de vista sencillo, todos manejamos un celular y ahí tenemos fotografías. Hay que mirar las fotografías de qué son, si son de mi hijo, de la casa, del trabajo, cuáles son de cuál fecha, cómo. Entonces yo estructuro mi, mi archivo fotográfico, ¿sí? Y tengo que buscar cómo lo conservo y cómo lo recupero con el tiempo. No es que se me perdió el celular, me lo robaron y se perdió todo. ¿Cómo manejo todo esto? Pero yo le estoy dando aquí una estructura a mi celular. Igualmente le doy una estructura a mis archivos electrónicos. Y tengo que definir cada vez que se hable de esto, que los nombres sean los que son. Esto se llama, y esto se establece dentro de la política electrónica de documentos, o política sí, de documentos electrónicos. Aquí yo establezco cómo va a estar identificada cada información, cada unidad archivística, porque si no pasa como los físicos en algunos, que en alguna situación creo que yo les comentaba, había un proyecto muy importante, voy a decir cualquier nombre, el proyecto de crear una represa en La Guajira, por decir cualquier cosa, se llama Represa Guajira. ¿Sí? Resulta que ese proyecto estaba funcionando y que lo manejaba en su momento era o secretaria o asistente, y no había una política normalizada de los documentos electrónicos y tampoco físicos. No, mentira, físico había, no, tampoco había físico, por eso se presentó el problema. Entonces, por esas situaciones de la vida, que nunca ocurre sino en otras empresas, hubo una ausencia de la persona que manejaba la gestión documental de la compañía y no lograron encontrar los documentos de esta unidad archivística porque no tenía nombre, no tenía nada. Cuando se comunican con la persona que manejaba esto, dice, no, es que eso se encuentra por Carmelita, pero por Carmelita si esto es el proyecto Guajira. Acuerdes que doña Carmelita fue la que le recomendó el proyecto y que se presentara a la licitación. Entonces, fíjense que es un esquema referencial que no puedo tener un descriptor o algo, pero la unidad archivística desde el punto de vista de política electrónica tiene que tener nombres claros que tengan que ver con el asunto o lo que esté relacionado. Esto es importantísimo para poder determinar nuestra tabla de retención. El otro aspecto fundamental que tenemos que tener claro es la legislación, que hay unas normas legales, administrativas, contables, fiscales, de histórico y secundarios, dependiendo de qué es historia y qué es para corto plazo. Esto es importante tenerlo en cuenta, teniendo claro que en un momento determinado hay unas normas constitucionales, normas legales y normas administrativas. Desde la Constitución misma se habla de la seguridad y preservación de los documentos y se establece la responsabilidad del gobierno. En nuestro caso existe el Archivo General de la Nación, quien es el ente rector de toda esta gestión documental colombiana. Ellos han establecido y han formulado y tienen acuerdos que han ido reglamentando gradualmente aspectos de la tabla de retención documental, que es de los primeros que hizo desde el 95, lo hicieron,
de cómo se hace la tabla de retención, cómo se estructura, y se ha ido incluyendo dentro de esta construcción todo lo que son el cuadro de clasificación y la memoria descriptiva, que hacen parte de esta tabla. De esa misma forma se estructuran las electrónicas. La electrónica parte de la base de un organigrama, como lo estábamos hablando aquí, en donde en ese organigrama yo tengo secciones, subsecciones, tengo las unidades archivísticas como tal, donde hay una codificación y la memoria descriptiva me va diciendo por qué estoy haciendo esto, qué metodología, por qué esta serie se llama así y no se llama de otra forma. Electrónicamente es lo mismo. Yo tengo que tener unos soportes y tengo que tener mi memoria del por qué se hizo eso. ¿Qué pasa con la tabla de retención? Cuando hacemos la tabla de retención, hay un 99.9% que nosotros no seamos necesariamente los que la apliquemos, porque normalmente vamos a mirar un modelo ahorita, pueden haber de 3, 5, 10, 20, 50 años, que puede que estemos en la empresa o no. Entonces, esta herramienta, este instrumento archivístico debe quedar muy claramente definido con su memoria descriptiva para garantizar que el que lo aplique lo haga bien y la empresa no corra riesgos. Dentro de leyes, pues el Congreso ha emitido la Ley General de Archivo, el decreto 10, la Ley General de Archivo, hay presidente, bueno, dicho, aquí hay esto se llama la pirámide, que es, como está la Constitución, la Constituyente, están las leyes, los decretos leyes, los decretos de estado de emergencia, de estado de sitio, circulares, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, que esto sea desde la Constituyente, el Congreso, presidente, ministros y directores de entidades estatales, el presidente o ministros, directores, ministerios, gobernaciones, municipios, y ahí vienen las ordenanzas. Es decir, hay una gama de legislación muy alta. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? Que cuando miremos nuestra tabla de retención electrónica, tenemos que mirar, por un lado, las normas a nivel electrónico que nos establecen desde el punto de vista que me garantice me garantice las características, que sea fiable, confiable, que sea auténtico y demás del documento, pero a la vez, con toda esta legislación, dependiendo de la serie documental a la cual pertenece y a la empresa que corresponde, hay legislación particular. ¿Sí? Puede que en un momento determinado encontremos que haya una legislación homogénea a todos, que ocurre, por ejemplo, historias laborales. Historias laborales, aun cuando no hay una norma explícita que diga que las historias laborales deben conservarse 80 años después de retirado al funcionario, con ciertas características, con su foliación y con su índice particular, no existe. Si hay una recomendación explícita, clara, de que el Archivo General de la Nación dice que esa debe manejarse. Entonces, cuando yo voy a aplicar mi normativa dentro de las tablas de retención, tengo que mirar electrónicamente cómo debo establecer mi desarrollo tecnológico que me permita que si hay cambios de tecnología, cambios de información, migración, esta no se pierde y mantenga sus características, pero simultáneamente yo tengo que estar revisando la legislación que cubre a la empresa en particular como como a qué, como a la serie. Si yo empiezo a hablar de una empresa de seguridad, esta empresa de seguridad tiene unas series generales como las tienen todos, que son las series facilitativas,
Todas las compañías tenemos correspondencia, todas tenemos contabilidad, recursos humanos y más, pero hay, dependiendo de la naturaleza de la compañía, hay legislación particular. Entonces, dentro de la tabla de retención, yo tengo que tener muy claro este punto para poder determinar mis tiempos de conservación dentro de la compañía. Este es el formato más o menos establecido por el Archivo General de la Nación, aclarando que hemos complementado. Desde el punto de vista de Gadiel, hemos ido ampliando un poco la información precisamente porque esta tabla debe tener alguna información adicional para ver qué es lo que en un momento determinado, en la parte tecnológica, debo tener yo claro. Algo fundamental es si esto es privado, reservado, confidencial o clasificado, ¿sí? ¿Por qué? Es decir, si la información que yo produzco es confidencial, es reservado, es clasificado. Es decir, aquí hay una categoría. Por norma hay una serie, hay una categorización, ¿sí? Pero yo puedo como compañía ampliarla. Porque fíjense, aquí la tabla que me dice en términos generales, la entidad que produce, procedencia. Aquí se llama el fondo documental. ¿De quién proviene? De la empresa Zapatos Negros. Entonces, esa es la empresa. Aquí, ¿cuál es la oficina? Entonces, aquí puede estar la vicepresidencia de administrativa o vicepresidencia de producción, y hay una subsección aquí que dentro de esto está producción de zapatos negros. Y dentro de esta, entonces, empiezo a mirar que hay series. Entonces, el cuero, ensamble de cueros. Entonces empiezo a mirar qué trae eso. Yo ensamble, entonces digo, aquí necesito yo tener documentos como tales, la característica, entonces voy a tener informes, voy a tener controles de calidad, voy a tener el proceso como tal de producción. Entonces, aquí empiezo a mirar cuáles son mis series. Y hay unas normas específicas para cómo nombrarlas. Normalmente, cuando se habla, casi que en un 90%, cuando uno establece la serie le está como mostrando a usted qué viene después. Cuando yo digo informes, yo automáticamente traigo la mente informes. Cuando hago estado financiero, ya sé que son números. Cuando son historias laborales, sé que hay. Cuando son historias clínicas, también sé. Es decir, empiezo y entonces buscamos una identificación. Ya hay el Archivo General de la Nación tiene un catálogo especial como de series existentes desde el punto de vista del sector público, pero uno puede revisar estas o ir acomodando o mirar qué tiene en su tabla de retención física. Acuérdense que es equivalencia funcional. Entonces aquí yo puedo hacer que es un original y aquí empiezo a decir, ¿esto es físico o es electrónico? Dentro del archivo de gestión, ¿cuánto tiempo lo guardo? ¿Qué me lo dice? La legislación. O me dice el valor administrativo, o me dice el valor contable. Dependiendo de este análisis legal, entonces yo ya empiezo a establecer, aquí lo dejo 5 años, o lo dejo conservación total acá, o lo dejo en central tanto, si tengo las 3 fases, entonces aquí lo conservo, lo elimino, entonces lo dejo con eliminación, le voy a hacer selección en el camino, entonces miro cuál es la disposición que va. Esto es fundamental dentro de los documentos electrónicos, porque más adelante vamos a ver un gráfico muy sencillo, porque así como en un momento determinado se producen documentos o se producían documentos físicos en alto volumen, el electrónico sí que produce el doble que el físico, porque antes al menos tocaba imprimir y era como unas copias. Aquí se genera, y la entrada antes era una unidad de correspondencia y una ventanilla, ahora entran por ventanilla, por correo, por WhatsApp, por redes sociales, entran físico, hay por llamadas telefónicas, es decir, audios, es decir,
tengo que entrar a mirar porque la entrada de información es muy amplia. Tengo que definir esto que es importante dentro de eso para ponerla en la red, para los permisos de seguridad, para ver qué es lo que de aquí va a salir y para quién, cómo se ordena, si es necesario hacer una foliación o no, y cómo haría esa foliación electrónica, y las observaciones, si voy a hacer eliminación, ¿qué hago? Si voy a hacer esto, vuelvo les decía, la tabla de retención casi que es casi no es el punto, diría yo, que de interrelación dentro de todo el esquema electrónico para poder garantizar que el documento en un futuro, estas son las convenciones, le dice que si es original, copia y demás, que ya las vimos arriba. ¿Esto qué nos lleva desde el punto de vista electrónico? Vean, que les decía, hoy en día el acervo documental activo es muy fuerte. Creo que es por lo menos un 40 o 50% más alto que antes. ¿Sí? Nosotros como administradores, como profesionales, como archivistas de gestión documental y encargados de las áreas de gestión documental, debemos velar para que la infraestructura electrónica se comporte, que de esta gran producción lleguen a un intermedio, o yo empiezo a organizar mis expedientes y todo electrónicos, es decir, ya el documento electrónico de archivo, ¿sí? No sea más de un 75 de todo eso que está llegando. Entonces, aquí, dentro de mi tabla de retención, tengo yo que virar cuál corresponde a esta primera fase, que no debe pasar a la segunda, es decir, no debe llegar, aquí casi que dice uno lea, consérvelo y cada año, señor sistema, prográmelo para eliminar, no se necesita porque es que hoy en día pensamos que como está en la nube, que está, pero eso llega al momento en que se vuelve infinito y llega el momento en que este almacenamiento va a empezar a costar. Ahorita nos dicen es un centavo, ¿sí? Por año. Como sabemos que guardar una caja en un momento determinado, guardar un documento físico, eso no vale más de un peso, ¿sí? Si ustedes cuantifican eso, y si quieren ejercicio, nosotros les podemos ayudar cómo se maneja esta información cuantificada en pesos. Entonces, la información en la nube va a empezar a costar, ¿sí? Y puede que en este momento, como en todo, dice eso no, pero cuando ustedes tengan todo esto en la nube y no estén depurando, y aquí ya no les valga 100 pesos el año, sino les valga 1.000.000 o les valga 50 millones, porque es muy grande, entonces el esquema va a ser distinto si no tenemos planeada esta información, si no garantizamos que en un momento determinado nuestros documentos están planeados. De esto un 75 más o menos que pueda estar un tiempo X, póngale 5, 7, 10 años, y lo histórico, que normalmente lo histórico debe velarse que sea tanto físico como electrónico. Hay documentos desde el punto de vista que por más que pase el tiempo, esté en tecnología, deben conservarse como historia. Igual, aquí cuando yo tenga digitalizado, porque muchas compañías nos llaman ya, digitalice y voy a votar. No es cierto. ¿Sí? Ustedes pueden digitalizar sus historias laborales, pero no las pueden votar. Pueden digitalizar y tener todo partes de documentos de respaldo se me fue ahorita, clínico y demás, pero tenga que tener documentos físicos en un momento determinado. Hay documentos de licencias de funcionamiento que por más que tienen que tener la física. Entonces, no es cierto que yo con la digitalización y la tecnología voy a borrar el físico. Gradualmente iré planeando y lo iré eliminando. Y aquí en todo esto tengo que empezar a hablar para que todo esto tenga valor probatorio y que me sirva de prueba en un futuro todo lo que es las firmas electrónicas, las firmas electrónicas certificadas y más, que de pronto hablaremos en un futuro de esas. Cuando ya tenemos todo esto y ya tenemos nuestra tabla de retención, tenemos que empezar a hablar el lenguaje del sistema. Entonces,
No sé si aquí se alcanza a ver un poquito. Entonces, ya aquí empezamos a manejar cómo va a encontrarse el sistema. Yo ya tengo que decir al señor sistema, señores, aquí hay unos campos que tienen estas características, estos van a ser con estas que yo le voy a dar particulares, van a ser textos, van a ser datos, van con estas, van a tener estas longitudes, van a tener estos requisitos, si sí o no, si lo hago, es fundamental, no es fundamental, es el valor, cómo los voy a llamar, qué voy a tener yo aquí, de dónde proviene toda esta información, y este documento y esta información se nos va a ampliar mucho más porque me empieza, esta es una de las bases para que yo pueda garantizar la integridad de información. ¿Sí? Si yo no tengo claro la fiabilidad de la integridad, la fiabilidad, si yo no tengo claro estos datos que vienen de aquí, acá, no he hecho nada. ¿Sí? Por eso es que es fundamental, y vuelvo a digo, punto de interrelación fundamental, son las tablas de retención, por eso esta charla la orientamos a eso, a que entendamos cómo se hace la tabla de retención electrónica, teniendo en cuenta la equivalencia funcional con la documentación, con la tabla de retención de documento físico, y ver cómo traslado yo esto al lenguaje de sistema. Esto no lo hace solo un archivista, esto lo hacen en un grupo interdisciplinario, porque aquí tenemos la legislación, y eso es un abogado. Por eso el componente de el comité de archivo. Creo que ahí dejaríamos la charla por esta y continuaríamos en el próximo, puede que sea, los invitaremos a ver si es lo que dice el de legislación o entramos a ver todo lo que es las características específicas del documento electrónico. Aprovecho para la oportunidad que este libro sale más o menos en mayo ya publicado y ya va a quedar acceso a todos ustedes. Muchas gracias, miremos qué preguntas podemos tener. Bueno, muchas gracias, doctora María Claudia, por toda esta información que usted nos comparte el día de hoy. Y pues a partir de este momento, para todos nuestros asistentes, pues se abren la ronda de preguntas para que de pronto todos los que quieran tengan alguna duda, lo quieran hacer en este momento. Pues ya por nuestro canal de WhatsApp tengo aquí ya dos preguntitas, pero no sé si alguien de los que está presente quiere hacerlo por este medio. Creo que alguien dice que si esto se va a compartir, eso queda en las redes sociales, en las redes nuestras. Sí, esta charla, como le dije al inicio, pues está siendo grabada y pues más adelante pues igual vamos a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube para que la puedan nuevamente pues apreciar y hagan sus comentarios. Entonces, pues doctora, vamos a iniciar con dos preguntas que tengo acá. Una dice, ¿qué sucede con la información que ya existe en todos los sistemas de la empresa? Listo. Creo que comenté yo algo en términos generales. En este momento tenemos, vuelvo a digo, uno es como el fondo acumulado y el archivo de gestión. Está muy bien. ¿Qué diría yo? En este momento, definan ustedes claro para dónde van. Si vamos normal, allá miremos si logramos empatar o no. ¿Cómo se va empatando eso? Cuando hablábamos en un momento determinado, esto les comparto aquí, cuando hablábamos de este documento final, aquí, cuando yo hago esta planeación, teniendo en cuenta mi tabla de retención, entonces, con lo que esté atrás, revisen aparte, hemos dicho, en principio son dos escenarios distintos, porque vuelvo les digo, si empiezan a aplicarlo de ahorita para atrás, cuando eran otros tipos de políticas, eran otras necesidades, van a armar
confusión, por no utilizar otro término feo, arman una confusión. Entonces, lo de atrás, revísenlo con una óptica de tabla de valoración y aquí sobre tabla de retención. ¿Qué es lo que pueden? Dentro de este proceso que vamos a hacer de interrelación con sistemas, de mirar el lenguaje que me dan las tablas con los cuadros de clasificación, memoria descriptiva y el lenguaje que tengo que darle al sistema, muchas veces se recomienda que creemos unos comodines, es decir, por aquellas cosas de lo que pueda surgir que no quedó previsto, ¿sí? Porque puede que, yo siempre he tenido historias laborales, pero atrás solamente la cédula, pero hoy en día tengo que ponerle el tiempo de retención, el tiempo no sé qué, entonces puedo llegar a hacer en un futuro una migración de esa información o esos datos y aquella información que pueda que no esté, pues tengo un par de campos de comodines para llevar algo, ¿sí? Pero en principio es mejor que separen las cosas para que no hayan confusiones. Normalicen el presente y eso les va a garantizar que los documentos que hoy se están generando van a cumplir con todas las características del documento electrónico y que van a perdurar en el tiempo. Y de ahí vayan siendo de para atrás. No sé si respondí la pregunta. Ok, doctora, muchas gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿quiénes son las personas o autoridades que intervienen en este proceso? Debe haber un comité. Acuérdense que desde el comienzo se ha dicho que, y es por norma, la norma habla del comité de archivo. Este comité de archivo pues tiene que estar integrado por un área administrativa, alguien de nivel jerárquico que permita, primera característica, todo debe tener poder de decisor. Debe estar del área administrativa, de un área jurídica, indudablemente, del gestor de los documentos que se vayan a dar, el área de gestión documental, son los mismos. Para esta transformación o para este análisis de tablas, siempre está el gestor documental, está el área de sistema para poder hablar. Si yo voy a estructurar, voy al área contable, tengo que mirar el área contable, cómo está operando, qué documentos genera, para qué los utiliza, cómo están desarrollando. Entonces, pero necesito el área jurídica que me diga cuánto tiempo se conserva como tal. Y necesito el área de sistemas para que me diga cómo traslado esta tabla a este lenguaje, cuáles son las características. Porque es que esto no se le puede soltar solo al ingeniero, al abogado. Tiene que ser un equipo interdisciplinario que estructure totalmente esto. Cuando se deja el abogado solo, entonces se va a la ley y desconoce todo lo administrativo y no le interesa a los otros. Si se va solamente del sistema, pues toma los datos básicos que le interesan. Resulta que el administrador, el archivista, el responsable de todos estos procesos de gestión documental es quien sabe cómo podemos llegar a garantizar que las características del documento electrónico se cumplan, ¿sí? Entonces, que sean, esperen, les comparto. El archivista es el que sabe qué elementos son los que son importantes, ¿sí? Si ustedes le muestran esto, hagan la prueba, pregúntenle al de sistemas, ¿cómo me garantiza usted la autenticidad del documento en 20 años? ¿Cómo me garantiza que fue inalterable? ¿Cómo me garantiza que cuando haya migraciones yo pueda tener disponibilidad en el tiempo? ¿Cómo me garantiza que este documento no tenga ataques cibernéticos? ¿Mm? Entonces, aquí yo tengo, entonces esa información normalmente la tenemos nosotros, los archivistas, los que estamos a cargo de todo lo que es con la gestión documental. No sé si respondo la pregunta o si les queda clara. Ok, doctora María Claudia. Hay otra pregunta, nos dice, por favor me indica en qué casos se requiere las tablas de valoración documental y si estas aplican cuando el archivo histórico
está organizado. Electrónica, entonces yo diría que sí. Es decir, si ya ustedes determinaron que es un documento, es un archivo histórico, que es lo que es, pues dentro de las series documentales, haría la tabla de oración, estaría escrito simplemente que es histórico. Pero recuerden que las tablas de valoración está ordenado y se establecen de acuerdo a los eh, cambios orgánico-funcionales, ¿sí? Porque resulta que cuando yo tengo un documento, un archivo histórico dentro de mi compañía, duró 5, 10, 20, 30, 50 años, yo debo tener claro que en este periodo donde eran estas las características de esa empresa, hay reflejo en mis documentos sobre esta. En el caso del segundo periodo, también sucesivamente. Que si ya usted me está hablando que es un museo o una cuestión ya de documentos, ya por hecho está valorado, eso es histórico. Entonces yo tendría que mirar aquí es cómo garantizo, si es desde el punto físico, cómo garantizo la conservación de esos documentos para que no se deterioren, para que permanezcan en el tiempo como tal. Y si lo tengo a nivel electrónico, yo ya sé que esos son los documentos que me van a servir a mí de testimonio y van a ser probatorios o demás en la historia. Entonces tengo que mirar es qué mecanismos de preservación y seguridad tengo en el tiempo. No sé si respondo la pregunta. Listo, doctora Claudia. Entonces, pues por el momento no hay más preguntas. Entonces, pues, Muchas gracias a todos por su presencia, por estar aquí. Espero que esta información les haya servido y que en una próxima, no sé si sea de legislación, otro, igual ustedes pueden sugerirnos que otro tema, creo que les mandan una encuesta, entonces ahí nos pueden sugerir qué otro tema ven que pueden interesarles, porque aquí si ustedes miran dentro de nuestra plataforma, hemos ido desarrollando gradualmente temas eh, concatenados que les den a ustedes información y elementos para ir construyendo eh, todo su proceso electrónico. Y el PINAR, también tenemos todo lo de cómo se conforma el PINAR y demás. ok, entonces no nos queda más que agradecerles a todos la asistencia y pues esperamos que en una nueva ocasión podamos contar con su presencia. Al igual, los invitamos a que sigan en nuestros canales de redes sociales, en Facebook, en YouTube, y pues que visiten nuestra página web. Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy amables, muchas gracias. Muchísimas gracias desde Barranquilla, Colombia. Saludos. Muchas gracias.